Aunque en un principio suene a proyecto innecesario, lo cierto es que la llegada de la alta velocidad al aeropuerto madrileño de Barajas avanza a buen ritmo y está muy cerca de completarse, y te cuento todos los detalles en este vídeo. Hace ya muchos años que se viene hablando de conectar el aeropuerto Madrid-Barajas, ahora también Adolfo Suárez, el aeropuerto con mayor tráfico del país, a la red de alta velocidad, un proyecto para muchos innecesario, pero que podría hacer aún más atractivo el tren para esos viajeros que tengan que desplazarse hasta o desde la capital de España para viajar a otros destinos internacionales en avión. Estos últimos días y semanas está siendo noticia el relanzamiento de un proyecto que ya arrastra muchos años, con las principales constructoras del país tratando de lograr llevarse este jugoso proyecto, llegando a presentarse hasta 13 ofertas distintas a Adif, la entidad encargada de gestionar esta obra. Hablamos de un ramal que llevará la alta velocidad desde la estación de Chamartín hasta la terminal T4 del aeropuerto Madrid-Barajas, que agilizará el transbordo de viajeros entre el avión y el tren de altas prestaciones, en una red cada vez más extensa y que llega a más rincones del país que nunca, teniendo además la relevancia de que, a diferencia de hace poco tiempo, pronto las dos principales estaciones de Madrid estarán unidas también en tráfico de alta velocidad, incluyendo todas las líneas, lo cual hará tremendamente interoperable también para el tren el transporte aéreo. La primera actuación del proyecto supone una inversión de 26 millones, respaldada por fondos europeos Next Generation, sobre actuaciones por más de 300 millones para la reforma de Chamartín. Los trenes de alta velocidad enlazarán con la línea de cercanías que ya presta servicio al aeropuerto y permitirá la entrada en la T4 en unos 10 minutos. Un enlace en planes desde 2011 y que está pensado para la entrada directa de los trenes de alta velocidad procedentes de los corredores del norte y del levante, con cabecera en Chamartín en un primer momento, y a los que vienen del sur y del corredor con Barcelona más adelante, atravesando el nuevo túnel Atocha-Chamartín, y una vez acaben las obras de la nueva terminal pasante de Atocha, que además unirá todas las líneas del país que pasan por Madrid, algo ahora imposible. El principal motivo de esta construcción es la búsqueda de sinergias entre ambos modos de transporte y persigue el objetivo de reducir el volumen de vuelos domésticos, últimamente en el ojo del huracán, con el consiguiente recorte de la huella de carbono, facilitando el viaje desde muchos puntos del país hasta el aeropuerto madrileño, y que ahora en muchos casos lo hacen mediante vuelo de ciudad a ciudad y enlazar con otro vuelo de mayor recorrido, o llegando en tren a Madrid y trasladándose mediante varios transbordos en transporte público, operación que se simplificará y agilizará al máximo con esta conexión, llegándose incluso a poder facturar el equipaje en la estación de inicio del viaje, como ya ocurre en otros ejemplos similares en el mundo, dejando claro que no sería un servicio para los madrileños que quieran llegar más rápido al aeropuerto, sino para todos esos viajeros que lleguen o se marchen de España vía Madrid, pero vivan en otros puntos del país con peores conexiones aéreas. Volviendo al proyecto en sí, Adif ha planificado el enlace con el mayor aeropuerto de la red de AENA a través de dos soluciones. La primera, la transitoria, partirá del aprovechamiento de la plataforma de 9 kilómetros en ancho convencional habilitada en 2011 para el servicio de cercanías. Esta primera iniciativa requiere invertir sobre 3,5 kilómetros de vía e instalaciones con un plazo de ejecución de unos 17 meses, y ya en la actuación posterior se habilitará un tramo exclusivo para viajeros de alta velocidad, cuyo estudio informativo tiene ya la luz verde, y un calendario que prevé la entrada en servicio de este último en torno a 2030. La adaptación de la línea de cercanías T1, Príncipe Pío, Atocha, Recoletos, Chamartín, Aeropuerto T4, es la opción más económica, sumando un tercer carril para soportar el paso de trenes de alta velocidad, con un presupuesto que rondaría los 150 millones, mientras que el vial en ancho europeo podría costar hasta 800, siendo una operación que entra en los ambiciosos planes de ampliación y mejora de la estación de Chamartín, de la que hemos hablado en vídeos anteriores del canal.
En estos momentos, las obras en Madrid se centran por un lado en las mejoras de sus dos estaciones, Chamartín y Atocha, así como la ambiciosa extensión de la red de metro, que también mejorará las conexiones con el aeropuerto. En este caso hablaríamos de la ampliación de la línea 5 desde Alameda 2-1 hasta la estación del aeropuerto T1, T2, T3, donde además se construirá un intercambiador con la línea 8. Y sobre todo, la gran ampliación de la hoy por hoy minúscula línea 11, la ampliación más compleja y ambiciosa de las que se van a realizar en el suburbano madrileño, que hoy apenas tiene 7 estaciones y que pasará a tener 14 más, 3 de ellas nuevas, logrando una gran interconexión con muchas otras estaciones y líneas madrileñas, y uniendo en un extremo Cuatro Vientos y en el otro Valdebebas, pasando también por Atocha y por el mencionado aeropuerto, proyecto este, el de la ampliación de la red suburbana de Madrid, que abordaremos en profundidad muy pronto en otro vídeo. Otro detalle que puede ayudar esta obra es a la conexión con el otro gran aeropuerto nacional, el Prat de Barcelona, donde a pesar de tener paso de los trenes de alta velocidad y larga distancia por la estación del Prat Ciudad, muy próxima al aeródromo catalán y unidos por cercanías, los trenes no paran aquí, algo que se podría cambiar si se quisiera con gran facilidad, por ejemplo con los servicios Avant, que ayudarían a que muchos viajeros de Lleida, Tarragona o Girona tuvieran al Josep Tarradellas más cerca y fácil que nunca, haciendo apenas una mínima inversión. El acceso ferroviario a la T4 de Barajas discurrirá en superficie entre Chamartín y la estación de Hortaleza. En este tramo, los cercanías ruedan sobre vías de ancho ibérico, por tanto incompatibles para los trenes habituales de alta velocidad. Entre Hortaleza y el aeropuerto, unos 4,7 kilómetros, la línea irá soterrada y ya cuenta con vías de ancho mixto, por las que podrá circular los trenes de alta velocidad. Una T4, la principal terminal madrileña, que ya cuenta con conexión a través de la línea 8 de metro y de cercanías con la C1, inaugurada en 2011. La idea de Adif es arrancar estas obras de la primera fase antes de abril, mientras que la segunda fase, la más ambiciosa, está a nivel de proyecto por el operador ferroviario y en estudio informativo en desarrollo por parte del Ministerio de Transportes, de cara a la configuración definitiva, confiando en que salga información pública a lo largo de 2023, destacando que ambas actuaciones serán totalmente compatibles con el mantenimiento de los servicios de cercanías ya existentes. Una vez terminadas estas obras, un viajero de Sevilla, Albacete o León, por poner algún ejemplo, que tenga que viajar a o desde un destino que tenga que pasar por Madrid y Barajas, podrá ir en tren desde su ciudad directamente al aeropuerto sin tener que hacer transbordo en ninguna estación madrileña o usar el transporte público de la capital o la otra opción, un vuelo desde alguna ciudad hasta Madrid y una vez allí enlazar con el otro vuelo, un sistema que ya se usa en algún otro gran aeropuerto del mundo con éxito y que permite en algunos casos incluso facturar el equipaje en la estación de inicio del viaje, agilizando al máximo la operación, suponiendo esto también una forma de acercar, por así decirlo, el gran aeropuerto del país a muchos otros lugares. Aunque todo hace pensar que solo un número determinado y limitado de trenes al día y por ruta iniciarán y terminarán sus viajes en dicha T4 de Barajas. Sin duda una obra con cierta polémica al ser considerada por muchos como innecesaria, pero que parece ir cogiendo al fin ritmo y de la que estaremos muy atentos y por supuesto iremos informando según vaya evolucionando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.